A todos los seguidores, muy buenas tardes, actores productivos con los agentes del sector primario nacional. Y hoy llegamos con un mensaje que transmitirá Emilio Gallardo González en el año de 1998. Si no estoy mal, él fue ministro de Agricultura y Ganadería. Él es catedrático universitario de pregrado. Bueno, y nos conocemos, hemos estado en circunstancias, me acuerdo muy bien cuando sobrevolábamos las zonas bananeras para constatar la verdad. Y es un tema que tiene que ver directamente con la concertación de precios. Usted lo dijo y lo ha manifestado, y esto lo tomo de un trabajo suyo de 1999, que se está acentuando el contraste en la agricultura nacional. Se cuenta con explotaciones altamente tecnificadas, pero conviven con una gran población rural que mantiene niveles tecnológicos calificados como tradicionales. Los pequeños productores entonces trabajan en suelos inadecuados, sin infraestructura ni apoyo tecnológico y ligados a cadenas, a cargas de comercialización. Por ahí empecemos. Ingeniero González, Gallardo González, qué gusto. Bienvenido a Actores Productivos. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. El tema que hay hay dos temas que son, bueno, son muchos los temas desde el punto de vista estructural, la falencia que tiene el sector agrícola, pero uno de ellos es la falta de políticas agrícolas. Es decir, el sector agropecuario no tiene políticas. Como veníamos conversando antes de iniciar el programa, existe un mecanismo para establecer las políticas agrícolas, que es los consejos consultivos, en la cual participan los principales actores de la cadena, pero lamentablemente se utiliza los consejos consultivos para fijar los precios mínimos de sustentación, lo que es un error tremendo, ¿no? Porque si algo si hay algo que no deben utilizarse los consejos consultivos, es para fijar precios que no tienen sentido, ¿no? Precios por decreto realmente lo que han hecho es un daño terrible al sector agrícola, especialmente a los pequeños productores, ¿no? Y si me permite, un resumo pequeñito al decir usted que no es un ente netamente técnico. En 10 años hemos tenido 9 ministros de Agricultura. Bien, siga con su concertación. Bueno, justamente los consejos consultivos lo que buscan es concertar acuerdos mínimos para algo que es fundamental. ¿Cuál es? Mejorar la productividad y por ende mejorar la competitividad del sector, pero no existe política agrícola. En el caso, por ejemplo, de la comercialización, la Subsecretaría de Comercialización es apenas una entidad que lo que hace es administrar permisos de importación de productos agrícolas. No tiene sentido. No existen políticas de comercialización, no existen políticas que estimulen por ejemplo, incentivos para el almacenamiento, para poder regular la oferta y la demanda. Entonces yo creo que hay esa carencia de políticas en todos los diferentes sectores. No existe una política enfocada en mejorar la productividad del sector. ¿Y cuál es el problema? Que cada vez la dicotomía que hay, es decir, la diferencia que hay entre un sector agrícola, agroempresarial, que está mejorando cada vez más la productividad, contra un sector de pequeños productores sin tecnología, esa brecha cada vez es mayor. Justamente ¿por qué? Porque no existen políticas dirigidas al sector agrícola que realmente transformen el sector, ¿no? El tema productivo, ¿no? Entonces, el precepto constitucional de proteger la producción nacional, eso no existe. Bueno, se protege la producción nacional justamente con productividad. No es simplemente eso. Si no hay mejoras en la productividad. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En el caso de la asignación de recursos
del Estado para la investigación y desarrollo, que es fundamental. No existe forma de que un sector agropecuario salga adelante si no hay investigación y desarrollo, si no hay la aplicación de tecnología. En el caso del Ecuador, es de apenas menos del 0,20 del PIB, cuando lo recomendable es entre 1,5 a 2% del PIB. Dicho de otra manera, en el caso de Ecuador, este año se le asignaron apenas 18 millones de dólares para investigación y desarrollo, cuando debió haber sido por lo menos 160 millones. Entonces ahí, y si usted va acumulando, y esto no es un problema de ahora, es un problema que aún en las épocas en las décadas pasadas que hubo el boom, tampoco se asignaron los recursos adecuados para la investigación y desarrollo. Entonces ese rezago, esa dicotomía que hay, cada vez es mucho mayor, ¿no? De hecho, el Ecuador es un país que tiene una asignación en investigación y desarrollo mucho menor, inclusive países que tienen un nivel de desarrollo menos que el Ecuador, que es Bolivia. Menos que Bolivia, menos que Colombia, menos que Perú, ni que se diga de Chile. Solo para hablar de países de la región. Entonces, esos son los temas de política, de desarrollo que no se están mirando, sino que se están... si usted ve que todo el sistema productivo del país o toda la política está enfocada en el precio mínimo de sustentación, y eso es lo que realmente le ha hecho un daño terrible al sector agropecuario. Si no superamos eso, no rompemos ese statu quo, vamos a seguir. En lugar de pensar en la productividad, estamos pensando mejorar la situación de los agricultores vía precio, y los precios son impuestos por el mercado. Entonces yo creo que es un absurdo lo que se está haciendo, y más absurdo es que no se cambie. Sí. Entonces, precisando, cadenas arcaicas de comercialización en Ecuador se mantienen. Totalmente, es decir, no ha habido cambio, ¿no? Seguimos manteniendo lo mismo, parece que fueran las políticas de los años 80, en la cual el Estado tiene que resolver, y no es así, no lo va a resolver. El Estado no tiene recursos para resolver el problema, tienen que ser los propios agricultores, pero desgraciadamente todo está enfocado en el paternalismo, y ese paternalismo es lo que le está haciendo daño al sector. Entonces, en estos últimos 20 años no hemos progresado mayor cosa y se ha hecho más grande, se ha acentuado el contraste en la agricultura nacional. Así es decir, ha habido unos avances muy importantes en sectores de la agroexportación, en el tema de tecnología, en el tema de la productividad, pero la brecha, aún dentro de esos sectores, si usted coge los rendimientos, por ejemplo, de los pequeños bananeros, hace 20, 30 años, con relación a la productividad de los bananeros tecnificados, hoy esa brecha es mucho mayor todavía, cuando esa brecha debió haberse disminuido. Entonces, ¿y por qué es eso? Es por la ausencia de políticas agrícolas o enfocadas en mejorar la productividad. Un trabajador en Chile, chileno, por ejemplo, para no salirnos de la región, ¿Sí? eh, tiene una productividad aproximadamente $30,000 al año. En cambio, un trabajador ecuatoriano, a nivel macro, tiene una productividad de apenas $12,000 al año. Es decir, de casi 3 veces más. Entonces, ahí está el problema de fondo del país. Pero hay que ver, al productor chileno le pagan lo correcto, lo que es justo, y se le está pagando al productor nacional lo justo, Es que el tema que es justo. pues que le dé A ver, rentabilidad, pues si no, vean, el concepto yo creo que uno de los problemas serios que tiene el sector agrícola es que por alguna los políticos desconocen o deliberadamente omiten la realidad del comportamiento de los precios agrícolas en el mercado. El concepto de precio justo desde el punto de vista conceptual de la doctrina de precios, es un concepto medieval de la época de Santo Tomás de Aquino, que habló de lo que era el precio justo. Y más aún, el precio justo es el antecesor, digámoslo así, del precio de mercado. ah, ujú. ¿Ya? Entonces, lo que estoy tratando de decir es que lo que se necesita son políticas para que el sector productor pueda contrarrestar el poder de mercado
de los exportadores, de los agroindustriales, etcétera, pero no centrarnos en que vía precio lo va a lograr. Tan es así que si usted coge las estadísticas de los datos de precios, tanto en arroz como en maíz, termina, especialmente arroz y banano, nos damos cuenta que prácticamente el precio se paga en función del precio de mercado. Estamos de acuerdo, pero un precio de mercado que miremos Estados Unidos, grandes exportadores de maíz, exportador de soya, subsidia su producción, le Claro, subsidios, sí, apoyos no es tanto que diga que el costo de producción en los Estados Unidos y los rendimientos difieren mucho a los de acá, ingeniero. Yo no, totalmente de acuerdo, Juan Carlos. El problema aquí es distinto. El problema está en que estos países como Estados Unidos subsidian ese incremento de la productividad, porque ese incremento de la productividad ha hecho que la oferta de producción crezca mucho más rápido que la demanda. Entonces, para mantener al sector, se han obligado a subsidiar. Yo lo que estoy diciendo, ojo, yo no estoy diciendo de que hay que abandonar al precio de mercado. No, lo que estoy diciendo es que deben existir políticas que lo que es mejoren a los agricultores para que tengan una mayor capacidad para negociar precios, pero no centrarnos en el precio mínimo como la única condición para mejorar los ingresos de los productores. Es decir, lo que se debe de hacer es, en lugar de los precios mínimos de sustentación, crear un fondo de estabilización de precios. ¿Ya? Ese fondo de estabilización de precios para que puedan estabilizar y ir paulatinamente mejorando los ingresos de los productores. Pero si lo vamos a seguir enfocando exclusivamente en el precio mínimo de sustentación, ¿qué es lo que tenemos? Un sector que es altamente politizado. Y de hecho, los más beneficiados con los precios mínimos de sustentación son los productores más eficientes. ¿Cuál es el papel de los gremios? ¿Cuál es el papel de las asociaciones, de los dirigentes? Los dirigentes tienen que hacer un mea culpa, no utilizar al sector como una plataforma política y empezar a mirar el tema parafiscal. Pero ese tema parafiscal tiene que nacer de los propios productores, por ejemplo, de los propios bananeros, de los propios arroceros, de los propios cacauteros. ¿En qué consiste? En que por cada kilogramo que se venda se retiene un valor. ¿Y a dónde va ese valor? Ese valor va para mejorar la productividad, para la investigación, para semilla, etcétera. Es decir, lo que diga el sector, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran cambio, el gran desafío que tiene los gremios en el sector agrícola. Salir del paternalismo del Estado, que no les va a seguir otorgando, no le va a traer recursos, y entrar en un esquema parafiscal. No tienen otra salida que eso, porque se requiere Sí, inversión, se requiere dinero. pero este cobro de fondos está prohibido en el Ecuador por el momento, tengo entendido. Bueno, pero hay que hacer los cambios. Hay que hacer los cambios. Claro, ahí entra un tema con los legisladores, etcétera, ¿no? Ujú. Como se hizo en Colombia, por ejemplo, Sí, con fe de arroz, con papa, con con café. café. El café en Colombia no hubiera llegado a hacer si no hubieran habido los mecanismos parafiscales que lo tienen como desde el año 30 y pico. Ujú. El Fedearroz, a pesar de que en Colombia apenas hay 5 empresas que dominan el 80% de la comercialización del arroz, se contrarresta el poder de mercado a través de Fedearroz, que tienen mecanismos parafiscales en la cual producen semilla, importan los insumos, dan capacitación, asistencia, etcétera, etcétera. Entonces, el Ecuador tiene que entrar en un esquema de esa manera y salir de ese paradigma, de ese paternalismo del Estado, y tiene que despolitizar. Una de las ventajas que tiene este tema parafiscal es que despolitiza el sector, porque es el propio sector, con sus propios recursos, que genera su futuro. Y ese sector es privado, netamente, entonces es una decisión y este contraste en la agricultura nacional puede llegar por allí. Decisión privada. Bueno, eso es lo que hemos aprendido hoy de sus palabras, ingeniero Emilio Gallardo. Muchas gracias. Notamos nosotros que la decisión está en casa adentro, ¿no? Los mismos agricultores, los mismos industriales, es decir, sector privado en general. Si no, no marchamos para ningún lado y que haya gremios que soporten
no con un tinte político, sino netamente agroproductivo y agrocomercial. Le Así es. damos una feliz ya noche, ¿no? A través de Actores Productivos y esperamos comentar de otros temas próximamente, ingeniero Gallardo. Muchísimas gracias y gracias por la invitación.